Lo que vamos a presentar es la publicación de un libro que se llama El Catecismo de Valladolid de 1322. Y bueno, es un libro del que voy a desvelar poco, esto lo dejaré para que su autor nos cuente qué hay, qué es lo que contiene y las cosas tan interesantes que ha encontrado al respecto. Yo sí voy a hablar un poco sobre él, sobre el autor, sobre Luis Resines Llorente. Es presbítero de la diócesis de Valladolid, nacido aquí en Valladolid. Realizó sus estudios de teología, obteniendo el grado de doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y por esa misma universidad diplomado en catequética. Anteriormente había obtenido el título de maestro de primera enseñanza por la Escuela de Magisterio de León y su labor docente ha estado siempre muy vinculada al estudio teológico agustiniano de Valladolid, desde 1979. En la actualidad es profesor de catequética y pastoral. Pues en la actualidad ya no. Muchas gracias. Asimismo, no sé si sigue siendo profesor de religión en diversos institutos, tampoco. Lo hemos dejado todo por la literatura. Bueno, en cualquier caso, sí que su amplia labor de investigación ha quedado reflejada en multitud de publicaciones científicas, libros y revistas de prestigio internacional. Bueno, su pasión, según nos contará él, han sido los catecismos latinoamericanos, convirtiéndose en uno de los mayores especialistas en dicha materia. En 2010 el Ayuntamiento de Valladolid ya ha publicado algunos trabajos sobre el catecismo de la regla de la Candelaria y en el catálogo de publicaciones de la Junta de Castilla y León figura también su imprescindible investigación sobre los catecismos pictográficos americanos del siglo XVI e incluso su diccionario para entender estos peculiares materiales. Y con respecto a la publicación, pues esta es una publicación que fue acordada por el Consejo de Publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid en su sesión de otoño del año pasado y decidió que este proyecto presentado por Luis Resines fuese incluido en la carismática colección de publicaciones municipales, que nombre oficial y formal de la popularmente conocida como colección amarilla, a todos los efectos y a la vista está. Bueno, esta publicación es la decana del catálogo de publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid, con más de 50 años de historia y, sin duda, la que mayor prestigio editorial y científico atesora. En esta colección, este trabajo aparece con el número 48, está ya, por supuesto, a disposición de los lectores amantes de la causa vallisoletana, en las librerías de la ciudad, en la sede del Centro de Publicaciones y Programas de Promoción del Libro, en la Casa de Zorrilla. Y bueno, y decir que el precio que se ha aprobado es de 12 euros. Y sin más, pues le voy a ceder la palabra al cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blanc. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación que se me hizo para participar en este salón precioso, en la presentación del Catecismo de Valladolid de 1322, cuyo autor es Luis Resines. Yo cuando me encuentro con Resines, casi siempre me viene a la memoria su tío, Monseñor Llorente. Precisamente el manual que escribió Monseñor Llorente sobre catequética es el que yo estudié en Ávila, en el seminario, en el tiempo en que estudiaba teología. Y recuerdo todavía con satisfacción el texto que el profesor nos iba poco a poco ilustrando y presentando. Felicito cordialmente al autor, me alegro mucho de que continúe en la brecha, en la investigación y en el estudio sobre lo que ha constituido siempre su dedicación primordial, como sacerdote también. Y muestro también mi satisfacción por la publicación, precisamente por el Ayuntamiento de Valladolid, de este texto, que forma parte de nuestra historia. Qué duda cabe que catecismo, todos sabemos lo que ha significado también en nuestra propia formación, constituye uno de los pilares básicos
de la transmisión de la fe desde la familia, la catequesis y otros lugares. Me alegro de que esté viva entre nosotros esta corriente catequética que tiene unos antecedentes tan honrosos que a todos nos dignifican, como por ejemplo Monseñor Llorente. A todos saludo cordialmente y me alegro mucho de la participación en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, pues seguidamente le voy a dar la palabra a la persona que ha realizado el prólogo del libro, el conocido etnógrafo. Supongo que etnógrafo resume en una sola palabra la multitud de materias que mueven a Joaquín. Pero bueno, con ustedes Joaquín Díaz y les cuenta. Buenos días. Para quienes tenemos ya una cierta edad, la palabra catecismo equivale a esa guía o manual de instrucciones que se nos ofrecía para armar o construir nuestro comportamiento desde que comenzábamos a usar la razón. Cierto que, como todo manual de instrucciones, invitaba a ser leído con atención y prolijidad para no perder detalle de las orientaciones, pero tan cierto como eso era que nos saltábamos la letra pequeña o los párrafos que no entendíamos por complicados o farragosos para quedarnos con lo que nos parecía esencial a la hora de montar el mecano de nuestras existencias. La versión que nos tocó repetir cientos de veces, porque el secreto de la eficacia de ese librito parecía estar en cómo se grababan pertinazmente sus normas en nuestra conducta, la versión que nos tocó estudiar y memorizar, repito, tenía algunos párrafos que para las mentes infantiles eran como un jeroglífico complicado de entender y aún más de resolver. En particular, a mí me resultaba casi ininteligible la parte dedicada al ayuno y la abstinencia, porque además de contener palabras desconocidas hasta ese momento como lacticinios, sumario, privilegio y colación, habría un frente irreconciliable entre la idea de la alimentación de mi madre, que nos quería sanos y lucidos, y la frugalidad predicada por el padre Gaspar Astete, solo pasada por alto si uno poseía alguna bula, o sea, algún documento de aquellos que podían adquirirse con limosnas y de los que con cierta imaginación podía verse colgada la eximente bula o bola papal. En lo demás, aquel librito de instrucciones compendiaba sabiamente las normas que para todo fiel cristiano, categoría en la que se supone que entrábamos nosotros, conociera las normas para creer, orar y obrar cabalmente. O como se diría en un catecismo explicado que publicó Dámaso Santarém en 1842 en esta ciudad, para definir en qué consistía la mayor sabiduría, para amar a Dios, vivir cristianamente y caminar hacia el cielo. De esta forma se seguía el camino marcado por Trento, en el que la instrucción y educación de los más inocentes procuraba obviar cuestiones metafísicas, quedando para aquellos doctores que tenía la Santa Madre Iglesia el papel de responderlas o desentrañarlas sin caer en el error de pasar por encima de ellas como de puntillas o incurrir en la equivocación contraria, engolfarse en explicaciones áridas, en observaciones teológicas muy delicadas y en teorías abstractas muy profundas y difíciles, porque ni los niños las entienden, ni los adultos, no siendo teólogos muy instruidos, tampoco sacarían mucho aprovechamiento de tan difícil tarea. El pueblo, así se escribe en ese catecismo publicado por Santarém, solo comprende bien las explicaciones cortas, sencillas y de una claridad especial y análoga a su gusto, educación e inteligencia. También es cierto, digo yo, que el pueblo necesitaba una y otra vez que se le recordara el ámbito y la actitud que debía observar ante las dudas. Hace muchos años organicé un ciclo sobre antropología en la Universidad de Valladolid e invité a una de las sesiones a don Antonio García y García, el impulsor del Sinodicón hispano, una obra tan impresionante como imprescindible para entender la historia de la Iglesia en España.
Antes de la conferencia y por entretener la espera, se me ocurrió preguntarle a don Antonio si no le parecía extraño que aparecieran siempre las mismas cuestiones en los sínodos, lo que venía a demostrar que las normas se hacían más para limitar las conductas que para cumplir los preceptos. Pacientemente don Antonio me respondió: la Iglesia, que ha estudiado a fondo el comportamiento humano, se ha pasado mucho más tiempo advirtiendo que castigando. Advertir es dirigir la atención, del mismo modo que educar es orientar. Pero el individuo no nace enseñado y mostrarle la diferencia entre obrar bien y obrar mal lleva mucho tiempo. El gran sabio don Antonio. La importancia de Valladolid, en fin, en todas estas cuestiones, es decir, las doctrinales y las inaprensibles, ha sido puesta ya de relieve por el propio Luis Resines, quien no solo en la edición que ahora sale a la luz, sino en sus estudios previos sobre otras publicaciones catequéticas, y solamente de la de Astete se habla de 1 millar de ediciones, ha demostrado que la ciudad y la provincia han ido indefectiblemente unidas al desarrollo y conocimiento de la célebre normativa en sus diferentes versiones, desde los tiempos de Guillermo de Godín, la que hoy se presenta, hasta los más cercanos de Santiago García Mazo, Benito Sanz y Forés o Daniel Llorente, por cierto vinculado, como ha dicho don Ricardo, familiarmente al autor. Tampoco el mundo editorial ha quedado al margen de ese interés por difundir la doctrina cristiana, de modo que Alonso del Riego, Manuel Santos Matute, la familia Santarén o la imprenta Martín participaron en esa tarea a lo largo de varios siglos y de muchas ediciones. En cualquier caso, hay que saludar con entusiasmo la aparición del más importante texto de doctrina de toda la Edad Media y del magnífico estudio que lo acompaña, debido al conocimiento y dominio del tema de Luis Resines. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, pues le voy a dar la palabra al autor de la obra, a Luis Resines, y él nos podrá contar un poco lo que contiene el libro. Don Ricardo, Alberto, Joaquín, queridos amigos, buenos días a todos. Tengo que empezar, porque es inevitable, por dar las gracias a la exquisita sensibilidad del Centro de Publicaciones de la Concejalía de Cultura de Valladolid, por asumir una obra tan poco vendible, tan poco habitual como es la de un catecismo. Pero una edición de este tipo vale la pena para destapar lo que estaba extraordinariamente oculto, como trataré de mostrar a continuación. Así que mi agradecimiento grande, serio, formal, por esta tarea exquisita llevada a cabo. Yo me siento en este momento algo así como un prestidigitador haciendo sus trucos. Nada por aquí, nada por allá, enseña la chistera y sale el conejo, no se sabe cómo. Eso me pasa a mí. No había ninguna pista de este catecismo, no había ningún rastro, ninguna referencia. Parecía que el catecismo no existía y aquí está. Es decir, que sí que existe. La tarea ha sido laboriosa, ciertamente, no lo puedo negar, porque no es nada sencillo, y quienes se dedican a la investigación lo saben, dar con documentos o con información que pueda llevar al documento a partir del cual se puede reconstruir. Y la reconstrucción que yo he llevado a cabo ha sido, me preguntaba antes don Ricardo que si en mucho tiempo, ni sé el tiempo, por un lado aparecía una cosa, por otro lado aparecía otra, y fueron apareciendo, fui descubriendo
tendría que decirlo así, 4 catecismos distintos. Uno tenía una especie de pequeña introducción y los otros tenían unos títulos falsos que todavía desconcertaban mucho más. Por lo tanto, yo tenía esas 4 referencias por separado, sin ser capaz de vincularlas. Sí que había estudiado también el concilio que se celebró aquí en Valladolid, en los restos de la colegiata que tenemos junto a la catedral. Y como consecuencia de eso, había que ir empalmando, conectando cada una de esas referencias para ver por dónde ensamblarlas. Voy a utilizar no palabras mías, sino palabras de una organera a la que yo tengo un especial aprecio y que las ha escrito con motivo de o en torno a la reflexión que hace el organero, la organera, cuando va a construir un instrumento a partir de cero. Yo modifico un poco esa referencia para cambiar ligeramente la expresión. Dice así: durante este tiempo de estudio y de escucha, de investigación y de silencio, se entabla un diálogo fructífero entre el artesano constructor, el investigador, y el instrumento o el texto que está por llegar. Es un tiempo de investigación, de silencio, de diálogo, de escucha, para ver qué dicen esos documentos. Y cuando los fui profundizando, fui cayendo en la cuenta de que había una coincidencia curiosa, por lo menos. Un texto en castellano tenía la fecha de 1323, al año siguiente de que se hubiera celebrado el concilio en Valladolid. Otro texto en latín también tenía la fecha de 1323. Y puestos los dos, uno junto al otro, empecé a sospechar que uno había copiado al otro. Como he estado mucho tiempo dedicado a la enseñanza, uno desarrolla ya el sentido del profesor que mira a ver quién ha copiado a quién. El de Cartagena ha copiado al de Toledo, o el de Toledo ha copiado al de Cartagena. Hasta que caí en la cuenta que no habían copiado ninguno de los dos, sino que lo que había era una fuente común a la que nadie hacía referencia. Tan nadie hacía referencia que las actas de ese concilio de Valladolid de 1322 ni siquiera mencionan la palabra catecismo. Dicen en su Constitución Segunda lo que había que enseñar, la materia que era objeto de enseñanza, pero la palabra catecismo no aparece. Sin embargo, colocadas las 3 fuentes, el concilio, el texto latino y el texto castellano, la coincidencia era milimétrica. Se correspondían con absoluta exactitud. Y cuando después pude cotejar con otras 2 versiones posteriores, la coincidencia era absoluta, total, salvo los pequeños errores de transcripción que no hay forma de eludir. Entonces tuve el convencimiento de que lo que tenía delante no eran 4 cosas distintas, sino que eran 4 versiones del mismo y único catecismo que había salido de aquí y que el concilio ni siquiera mencionaba. Había que despejar el panorama, superar las
los errores de transcripción, cotejar uno con otro para ver las lagunas o las omisiones. Pero bueno, esto ya era una tarea de ir haciendo o dando pasos para que el texto tuviera la suficiente consistencia como para que efectivamente se pudiera decir aquí tenemos un catecismo. Y efectivamente lo tenemos. Había una coincidencia absoluta entre las 4 versiones, las 2 de la misma fecha y otras 2 posteriores, y había una coincidencia también absoluta, milimétrica, con lo que se había dispuesto en ese concilio que se celebró en Valladolid. Por lo tanto, lo que tenía delante era el catecismo del Concilio de Valladolid, el catecismo de Valladolid que nadie había conseguido encontrar, quizá nadie lo había buscado. Faltaban 2 cosas. Una, ponerle el título que le correspondía, el título de catecismo propiamente dicho, y segunda, ponerle el apellido, y el apellido era Catecismo de Valladolid. Aquí había surgido y aquí se había escrito. Como el cardenal que vino a celebrar ese concilio, legado del Papa Juan XXII, el cardenal Guillermo de Godén, el honrado Fray Guillem, tuvo una labor impresionante para poner orden en el absoluto desconcierto que había. Se puede imaginar lo peor y, sin embargo, todavía era peor de lo que nos imaginamos la situación en que se encontraba la Iglesia en España. Y habría que decir, si el Papa mandó a un legado a Valladolid, la única razón que encuentro es que la situación en Castilla era peor aún. Y entonces, legado por legado, cardenal por cardenal, no sé si hemos salido ganando o perdiendo con ese o con el otro cardenal. Lo cierto es que aquel cardenal, el honrado Fray Guillermo de Godén, tuvo que poner orden en una iglesia que estaba totalmente desquiciada y corrompida. Las constituciones del concilio lo dicen con una claridad pasmosa. Los textos de la época, contemporáneos, por lo tanto, no me los invento, sino que los leo, hablan de una ignorancia supina por parte de los curas, consiguientemente una ignorancia supina por parte del pueblo también, y, en tercer lugar, si los obispos salían de entre los curas, una ignorancia supina por parte de los obispos. Así de claro. No se libraba nadie de esta situación que era sencillamente escandalosa. El cardenal tuvo que poner orden en esa situación y, como consecuencia de ello, la aprobación de las 28 constituciones que se aprobaron en el concilio empezó a dar posibilidad de que aquello funcionara un poco. Una de las decisiones, la primera, era que los arzobispos en sus diócesis y los obispos en las suyas celebraran sínodo cada 2 o cada 3 años para seguir poniendo orden, porque no era suficiente con una magna asamblea. Y como consecuencia de eso, el obispo, entonces no era cardenal, era el arzobispo de Toledo, Juan de Aragón, celebró sínodo al año siguiente y es uno de los testigos que yo he podido encontrar. El obispo Juan Muñoz de Hinojosa, obediente también, celebró sínodo en Cartagena y ese es otro de los testigos en castellano con el que yo me topé.
Afortunadamente, esos testigos nos dicen por dónde fue el discurrir del Concilio de Valladolid y qué formó parte de ese catecismo, que es simple, muy simple, pero que no hay más remedio que reconocer que lo que en aquel momento nos parecen a nosotros mínimos, eran máximos. Conocer los mandamientos y darlos a conocer era un máximo, porque no los conocían. Y conocer los artículos de la fe y saber decirlos y saber medianamente qué es lo que estaba en el entresijo de cada una de esas afirmaciones era un máximo importante. Es un catecismo muy simple, por ejemplo, incompleto porque no tiene ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni el Credo, ni la Salve. Curioso. Pero es que eso se aprendía por ósmosis en el ámbito familiar y vecinal en el que la gente vivía y por lo tanto no había necesidad de volver a presentar lo que ya se sabía, pero lo que no se sabía era absolutamente imprescindible. ¿Cuántas copias se hicieron de ese texto que salió de Valladolid? No hay forma de saberlo. Yo supongo, pero no es más que una suposición, que se hicieron tantas como obispos asistieron, y fueron 30. Cada obispo se llevó su copia a su respectiva diócesis al regresar, y el que la pudo o no la pudo imponer, o quiso o no quiso imponerla en su diócesis, tuvo la copia en activo o la tuvo simplemente en el congelador. Lo cierto es que de esas copias, esas 4 que han aparecido, certifican con absoluta certeza el texto. El texto como tal tuvo 3 etapas a lo largo de la larguísima historia, porque estuvo soterrado, formando parte de los cimientos, pero sosteniendo la enseñanza religiosa en un montón de situaciones, en un montón de diócesis, a lo largo de 2 siglos y medio. Se dice pronto. Desde 1322, en que surge, hasta 1583, en que yo he encontrado la última referencia en Palencia. 40 catecismos en los cuales estuvo esto como cimiento, como base, y que le hacen, sin duda, el texto más importante de toda la larga historia de textos medievales y que llega incluso hasta el XVI. No es ni siquiera el mejor, los hay mejores. 3 años después, el que todavía no era obispo de Segovia y luego lo fue, Pedro de Cuéllar, hizo, sobre la base de hizo un catecismo mucho mejor todavía, con muchas mejores y más amplias explicaciones. Pero lo cierto es que, en cualquier caso, estuvo en la base de toda esa serie larga de 30 o 40 catecismos. Y posiblemente salgan todavía algunos más. En esas 3 etapas, el texto se fue modificando, se fue cambiando, se fueron haciendo añadidos, modificaciones, alteraciones. No siempre resulta fácil reconocerlo, pero lo cierto es que sí es posible, por media docena de frases claves críticas, sí es posible dar con él y reconocer que está ahí en la base, sustentando muchísimas explicaciones que se llevaron a cabo en prácticamente toda la geografía nacional. Al principio, cuando se difundió a raíz del concilio, en lo que entonces era el Reino de Castilla. Pasado el tiempo, la influencia de distintos textos que se fueron rehaciendo
pudo estar presente prácticamente en toda la península, con una particularidad: el que a raíz del concilio estuvo aquí en Valladolid, el arzobispo Juan de Aragón lo implantó en su diócesis, pero como formaba parte del Consejo de Castilla y era mal visto por los castellanos por su origen catalán, suena, ¿verdad? Suena algo, pues le hicieron la vida imposible, el hombre se tuvo que marchar y fue destinado como arzobispo a Tarragona, y en Tarragona hizo una de las modificaciones que constituye la segunda etapa, con muchísimas alteraciones y con muchísimos añadidos, pero esa modificación, esa segunda etapa, está solo presente en las que se llevaron a cabo en Aragón, y una extraña excepción que llegó a ser incunable, que se imprimió posiblemente en Toledo, cuando ya la imprenta daba sus primeros pinitos en nuestra península. En prácticamente toda España estuvo este catecismo a lo largo de esos 2 siglos y medio. Muestra de que no habían errado tanto. Y en la tercera etapa, como los añadidos seguían apareciendo y se seguían incrementando, cada obispo en su diócesis siempre se han sentido dueños y señores para hacer y deshacer lo que les ha convenido, añadía, quitaba, ponía, cambiaba, lo cual suponía un cierto descalabro para poder dar con el texto original, pero el texto original ahí está. Habría que decir todavía otro par de cosas más y no quiero alargarme. Con todo lo simple que era y con todas las modificaciones que se le pudieron añadir posteriormente, el texto dio en el clavo. No solo porque con posterioridad surgieron otros catecismos. Yo tengo aquí una lista, ese de Cuéllar al que había hecho referencia, el Lake Folk Catechism, que se dice que era el más antiguo conocido y ahora se demuestra que no es verdad, en Inglaterra, del cardenal Thoresby, el de Vore en Francia o el de Diego Ortiz, que tiene en la portada la palabra catecismo y que lo hizo en Portugal, en Viseu, o los de Lutero en 1529, y los protestantes dicen, son los primeros que se hicieron. Está demostrado que no. Pero este pequeño catecismo incompleto y con todos los fallos o limitaciones que queramos, que se hizo en Valladolid, se adelantó en 2 siglos a Erasmo de Róterdam. Erasmo escribe en una de sus obras: para la instrucción del pueblo simple, Joaquín lo apuntaba, cuanto más sencillo mejor. Y añadía, y sería deseable que se hiciera un pequeño texto que se pudiera leer en las iglesias para que los predicadores no metan mano por su cuenta y hagan lo que les dé la gana, que se lea el texto seguido y que con ello se supere la tremenda ignorancia religiosa. 2 siglos antes de que Erasmo tuviera esa intuición, en Valladolid se había hecho. Quiere decir que no estuvieron tan descaminados cuando llevaron a cabo esta labor simple, sencilla, fundamental, porque se remite sobre todo a los fundamentos, sin grandes explicaciones, pero donde se encuentra todo lo que sería indispensable para que un cristiano pudiera alzar la cabeza y decir en qué creía y por qué lo creía así.
es ya momento de terminar. Habría que decir que estamos ante un árbol centenario. 7 siglos producen respeto, como esos grandes, inmensos árboles que vemos en ocasiones y que nos producen una conmoción y nos invitan a sentirnos pequeños y a los cuales acariciamos respetuosamente, o como esos otros árboles escapados del bosque en lo alto de la sierra, sea en los Alpes o en Guadarrama, y que han resistido toda la fuerza del viento, de la nevisca, de las aguas y los rayos y temporales para seguir manteniéndose en pie. Pues bien, ese es el Catecismo de Valladolid, que hoy vuelve a tomar vida aquí, en Valladolid, y en el cual podemos ver, creyentes o no, eso es otra cuestión distinta, pero podemos ver culturalmente por dónde fueron los pasos de aquellos hombres que 7 siglos antes que nosotros, en la Colegiata, formularon lo fundamental de su fe para que nosotros, en esa tradición que ha ido pasando de uno a otro, pudiéramos llegar a conocerlo. En nuestras manos, pues, está el Catecismo de Valladolid, que sirve para que desvelemos un capítulo más de nuestra historia de vallisoletanos y de creyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Como verán, la pasión que desprende el autor es inmensa, con lo cual, además de esta labor de investigación que ha debido ser de lo más interesante por lo que cuenta. Bueno, pues con esto abrimos un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los presentes. Entiendo que de manera especial al autor. ¿No? Bueno, pues entonces, pues al ánimo. Yo le haría una a Joaquín. Toda esa información de la larga tradición catequética de Valladolid, ¿la has recogido en algún sitio? Hace poco, todavía no ha salido, se hizo una exposición cuyo catálogo, digo, que se va a editar, con un listado de impresores vallisoletanos. En muchos casos he recurrido a eso para ver que efectivamente había, pues, incluso, como decía, la familia Santarén en diferentes Damaso, Fernando, etcétera, que fueron publicando distintas ediciones del Catecismo, generalmente de las Tete, claro. Pero luego esas personas que sobre él escribieron, pues también las he sacado de ese trabajo.